Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cristina, bienvenidos al Simposio Pedagogías Educativas para nuestros hijos. Este simposio reúne la mayoría de las pedagogías existentes a nivel mundial y nuestro objetivo es que ustedes puedan tomar una decisión consciente respondiendo una de las preguntas más importantes que se hace uno como padre. ¿En dónde va a estudiar mi hijo y con qué pedagogía? Hoy te vamos a hablar acerca de la pedagogía FASE. Para esto, tenemos con nosotros a Juan Carlos Pellegrino, nacido en Colombia en 1973, músico, ingeniero de sonido y productor musical, hijo de Margarita Gómez de Pellegrino, fundadora de FASE, Fundación para la Actualización de la Educación, en 1982. Juan Carlos hace parte de la primera promoción de FASE y trabajó 10 años como maestro de informática enfocado en la creación multimedia y programación. Es miembro de la Fundación y actualmente ejerce el cargo de director general de FASE. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu experiencia y conocimiento. Gracias, Ana Cristina. Muchas gracias por esta invitación. Antes de comenzar, cuéntanos acerca de cómo fue tu primer acercamiento a la pedagogía FASE y por qué elegiste esta pedagogía, un poquito de la historia de FASE. Pues realmente yo no lo elegí, la eligió mi mamá y pues fue una suerte. FASE es la Fundación para la Actualización de la Educación y pues mi mamá fue la creadora y fundadora de la fundación y pues yo fui por ende el primer conejillo de Indias y pues también pues sí, hice parte de la primera promoción, fuimos 3 en el 91 y pues la historia de FASE pues está muy ligada obviamente a la historia de mi mamá, toda su vida relacionada con la pedagogía y cuando pues ya tuvo hijo en brazos y pues estaba confrontada al sistema educativo pues tradicional y pues que tenía que ir cada 15 días al jardín infantil porque o al colegio porque pues yo era insoportable, entonces llegaba y les decía, pero que ustedes no entienden, el problema no es el niño, el problema son ustedes. Entonces ella creó su jardín infantil, se llamaba Pescaditos y pues todos los niños que salían de Pescaditos y entraban a otros colegios salían felices y después de un tiempo los papás volvían y le decían, oye, Margot, ¿qué pasó? No sé, el niño era feliz y ahora no es tan feliz, yo no lo veo tan motivado, bajo su autoestima. Y pues también ella notaba lo mismo en mí y pues se lanzó a pasar al siguiente nivel de crear ya un colegio que es FASE, la Fundación para la Actualización de la Educación, y es una fundación sin ánimo de lucro. Pues obviamente su objetivo es el desarrollo de la pedagogía y de nuevas formas de enseñanza y de innovar en el campo de la educación. Maravillosa toda esa historia. ¿Y FASE se enfocó o cogió algunas bases de otras pedagogías o ella, según su experiencia, fue creando la pedagogía que ella creía que era la mejor para FASE? Pues a ver, pues ella sí, obviamente tiene como todo pues digamos, un largo trayecto de estudios, por ejemplo, de Teilhard de Chardin, pues obviamente Steiner es una figura que hace parte pues con el tema de la libertad y el amor y en las diferentes pedagogías, pero ella realmente donde yo creo y entiendo es que ella sí logró como sintetizar y crear digamos, una nueva forma global de educación. No tanto como armar un rompecabezas de cosas, sino sí como formular realmente una propuesta holística de educación que ella tituló Una educación en el amor para el desarrollo personal del ser humano. Entonces, digamos, la propuesta educativa de FASE. Y pues en el tema no sé, en algún momento cuando comenzamos a hablar me hablabas de la libertad, ¿no es cierto? Sí. Y por ejemplo, en fase pensamos que la libertad es el ejercicio de la responsabilidad. Eh, es digamos, es la manera de cómo podemos ejercer nuestra voluntad, nuestra libertad, siendo conscientes
informándonos y que nuestras acciones sean coherentes con, pues, con mi bienestar y con el bienestar de todos los otros y de nuestro entorno. Me encanta ese concepto de libertad y de verdad que muy diferente a las demás pedagogías, ese concepto de libertad basado en la responsabilidad. Sí, Maravilloso. además porque pues la libertad también está en el sentido de elegir su propio camino, de conocerse a sí mismo, pero no se trata de libertinaje y hacer lo que se me da la gana, ¿no es cierto? No se trata de eso, sino se trata efectivamente de que expandir la conciencia y de poder tener la voluntad y la información necesaria para de manera consciente y ética realizar acciones. Muy interesante. Me gustaría que profundizaras un poco más acerca de los fundamentos, el objetivo y Listo. las ventajas de la pedagogía De, fácil. de fase. Bueno, te voy a pasar unas imágenes como para apoyar un poco lo que es la experiencia educativa fase. Pues, como decía, la propuesta educativa es una educación en el amor para el desarrollo personal del ser. Entonces, primero que todo, definamos qué es el amor en fase, ¿no es cierto? Porque rápidamente alguien muy racional va a decir aquí me están montando en una película, una película religiosa o super hippie o muy rosa metafísica, y no es así. Entonces, en fase, la definición de amor es la disposición y la acción por medio de la cual yo genero el mayor número de beneficios en los demás y en mi entorno. Me gusta hablar de ecosistema, ¿no? Porque todos estamos conectados, más allá como de pensar como en mi comunidad y hablar y pensar en términos humanísticos de las personas. Creo que la conciencia hoy en día va más al entendimiento de que todo está interconectado y que debemos hablar del beneficio ecosistema y no solamente de las personas, ¿no? Entonces esa es la definición que tenemos de amor en fase. Entonces cuando hablamos de una educación en el amor, estamos hablando de una educación enfocada al beneficio común, ¿cierto? Y pues el amor también es un verbo, ¿no? El amor existe en la medida en que nosotros realizamos acciones que sean amorosas, que aporten beneficios. O sea, el amor tú lo puedes sentir, lo puedes vivir, lo puedes expresar, pero algo muy importante es que el amor se aprende también, ¿no? Hay que aprender a ser amorosos y a tener acciones amorosas y a pensar en el beneficio, pensar en el beneficio de los otros. Entonces, pues si uno quiere, o sea, si uno quiere tener la disposición de amar a alguien o a algo, pues uno tiene que conocerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso dicho de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos amar al otro si nosotros no nos conocemos, ¿no? Entonces, primero que todo, en fase es un proceso de autoconocimiento y para conocernos a nosotros y de esta manera sí poder ejercer ese beneficio y ser conscientes de lo que podemos generar en los demás, ¿no? Y pues también en fase hablamos que hay visiones del mundo. En fase consideramos que hay, pues tomando en cuenta, haciendo como una contraposición a la educación tradicional y la educación que propone fase, hablamos que hay dos visiones del mundo. Una que está basada en el miedo, en el temer, y que su objetivo es obtener resultados, que es digamos a lo que estamos digamos acostumbrados en la pedagogía tradicional, que es realmente obtener resultados por medio del chantaje, de la imposición, y pues llegamos a una situación. Por ejemplo, me encanta esta gráfica porque, bueno, yo también conocí la educación tradicional, porque aparte de ser el primer conejillo de Indias y el primero que se graduó, también fue el primero que echaron. Entonces mi mamá me dijo, vaya y conozca, y cuando entienda, vuelve. Cuando entienda la oportunidad que tiene, vuelve. Entonces, obviamente volví y pues conocí lo que es la educación tradicional y que básicamente es eso, ¿no? Es un proceso de instrucción y de atiborrar con información a los estudiantes.
y que, como digo, está basada como en esas herramientas de imposición que tienen los maestros, en el miedo de que te vas a tirar el examen, que no vas a pasar el año, que te vas a quedar, te vas a atrasar, que si no tienes la mejor nota no entras el ICFES, no entras a la carrera que quieres. Y, y pues eso pues genera estrés, ansiedad, angustia y genera competitividad, entonces hay envidia, hay egoísmo, genera inseguridad, y pues eso se traduce pues, o sea, cuando un niño está en un ambiente que le es hostil, pues uno tiene que sobrevivir como sea, y si la manera de sobrevivir es a punta de trampa, ¿sabes? Y uno comienza como si nada, ¿no? La copialina ahí debajo del saco, que la saca y tal, y eso pues no parece nada, pero es que ese es el inicio de la escuela de la corrupción, ¿no? Así es como comienza la corrupción. Y pues un niño que está pasando un examen que realmente es una cantidad de información que de pronto ni le interesa porque no le ve el punto, aprenderse eso de memoria y llegar a los exámenes, pues realmente sí es un proceso que es, pues sí, que es estresante, que no es divertido y que no lo hace a uno, no lo hace a uno feliz, ¿no? Y entonces, y en ese sentido, en esta visión del temor para obtener, ¿no es cierto? Donde la gratificación está es en lo que obtenemos, en el resultado, en el premio, y eso unido a un sistema capitalista y una sociedad de consumo donde al final de cuentas hacemos las cosas para obtener un resultado o que nuestra gratificación dependa de lo que conseguimos y no de lo que somos y no de nuestro proceso personal y no de nuestro descubrimiento. Entonces, pues eso es lo que nosotros consideramos que ha generado este sistema de educación tradicional que se ha enfocado es en la instrucción y en la información y no en la enseñanza, ¿no? En el proceso en el proceso de enseñanza. En ese sentido, pues nosotros FASE propone otra visión del mundo, que es en el amor para el desarrollo personal del ser, para el desarrollo de la persona, para el desarrollo del ser, donde creemos que nosotros venimos al mundo para ser felices, para evolucionar, para ampliar nuestra conciencia. Decimos que un niño feliz aprende solo, porque venimos a descubrir, a explorar, que debemos comernos el mundo con los sentidos y rápidamente estamos enfrentados a personas que nos dicen, no, eso no es así, usted tiene que saber es esto, eso no, eso está mal, esto es, y eso genera ese desequilibrio. Entonces, en esa visión, en el amor, esa visión del mundo en el amor para el desarrollo del ser, el desarrollo de la persona, eh, consideramos que el equilibrio emocional es la clave de un proceso coherente y armonioso, ¿no? Eh, entonces, el equilibrio emocional, tomando esa idea de amor y de beneficio común, es el eje que construye la pedagogía, ¿no? Entonces, pues sí, educar en fase, o sea, ¿cómo es la educación en fase? Uno como decía, el mundo confundió educar con instruir e informar, ¿no? Entonces, hablaba del equilibrio emocional y, por ejemplo, en fase, esta imagen de educación tradicional, eso es algo que no existe en fase, ¿no? Allá no hay pupitres y no hay profesores, porque allá no hablamos y no hay alumnos, porque en fase no nos referimos a los profesores como personas que son dueñas del conocimiento, ¿no es cierto? Y que profesan una verdad a un pocotón de niños que son alumnos de alumni, que seres sin luz, que no tienen nada que aportarle al mundo y que tienen que aprender lo que el profesor le diga. Entonces, en fase, hablamos de que hay maestros y hay estudiantes, no de profesores y alumnos, aunque pues obviamente
el término de lenguaje natural profe es algo que obviamente se utiliza, pero hablando, digamos, un poco más técnicamente de la propuesta, hablamos es de maestros y este es el tipo de, digamos, de situaciones que hay en fase. No hay, a ver, no hay tableros, no hay pupitres, hay es mesas de trabajo, son grupos de máximo 15 estudiantes por grupo y el profesor tiene un rol de guía, un rol de acompañante. Eh, Porque, pues digamos también lo que ese equilibrio, a ver, porque cómo se logra ese equilibrio emocional en la práctica educativa en fase, que fue lo que, digamos que fue lo que hizo mi mamá, que la tildaron de loca desde el comienzo, es porque cogió y eliminó todas las herramientas coercitivas que hay en la educación tradicional, que le dan el derecho a un profesor de imponer un conocimiento, de obligar a un niño a hacer algo que no quiera hacer. Entonces, pues tú quitas las calificaciones, entonces ya quita calificaciones, quita exámenes, quita tareas, quita los cursos, o sea, no hay grados, no hay primero, segundo, tercero, cuarto, no hay clases magistrales, entonces no hay tableros, cada estudiante va a su ritmo en cada uno de los lenguajes, porque nosotros no hablamos de materias o de áreas, sino hablamos de lenguajes. Y el rol del maestro es muy importante porque, como decía, y tal vez yo creo que el maestro en fase, o sea, el rol del maestro en fase yo creo que uno de los más difíciles porque es una persona que como no tiene nada a la mano para imponerte o obligarte, todo viene a través del diálogo. Todo se da a través de una relación de diálogo, de entendimiento mutuo, de llegar a acuerdos, para generar una motivación propia. O sea, el estudiante se automotiva y la motivación no está en la nota, no está en el premio, no está en obtener, en tener, sino en descubrirse a sí mismo y descubrir su mundo, ¿no? Entonces, ese es el rol del maestro y pues la práctica educativa en fases, en ese sentido, es muy diferente y el hecho de que no existan todos esos elementos ahí presentes hace que el colegio sea un ambiente hospitalario, ¿sabes? O sea, que sea realmente un ambiente agradable donde hay comunicación, donde hay entendimiento y donde cada uno está en su proceso de conocerse, de descubrirse y de desarrollarse como persona. Y como objetivo final de este proceso educativo es que cada uno llegue a ser autodidacta. FAS es una escuela de autodidactas, porque digamos, en el proceso, al no estar todos estudiando lo mismo, aprendiendo lo mismo, al mismo tiempo, constantemente en proyectos de investigación, todo se hace por medio de investigación, no hay textos escolares, ¿no? Los estudiantes investigan y desarrollan sus proyectos, sus trabajos, entonces van generando esa capacidad de ser autodidactas lo cual pues es un gran beneficio después cuando uno ya sale del colegio, porque también pues uno se descubre sus talentos y digamos, sus capacidades, ¿no? Entonces, no sé si tienes una pregunta o quieres que siga. Me parece muy importante, o sea, realmente es difícil el rol del maestro en fase porque realmente debe encontrar esa motivación porque debe haber una balanza en lo que pide la Secretaría de Educación más más la motivación para el niño y la voluntad del niño para hacerlo y ellos tener la observación de que el niño sí cumpla como con esos criterios que la Secretaría de Educación obliga para que el niño realmente sí pasó de grado. Y más fase que no tiene grados, me cuentas que no tiene grados, que no tiene nada de eso, entonces internamente sí deben hacer ese proceso. Sí, pues digamos, nosotros tenemos, obviamente, no tenemos un currículum o sea, como lo tendría cualquier otro colegio. Sí cumplimos digamos, con los objetivos de la información del currículum que exige una Secretaría de Educación, pero
El tema es que en la educación tradicional el maestro llega como con el libro por delante e impone. Ahora, hoy vamos a aprender es esto, ¿no es cierto? Un maestro en fase propone el conocimiento y el estudiante lo acopla a sus intereses personales, lo interioriza, lo desarrolla y digamos, lo integra por medio de su experiencia y su vivencia personal. No se trata en fase, no se trata de aprender por aprender y de recitar como loros fórmulas y fechas y datos, sino de a través de los intereses, incluir todo ese conocimiento de los diferentes lenguajes, pues de las áreas, y desarrollar sus propios proyectos donde se engrana. No sé si quieres te das una pregunta o te hablo de Si pronto de quieres, los continúas y lenguajes. ahorita te hago otra preguntita, o te la hago de una vez antes de que se me olvide. Dale, dale, También me dale, parece dale, muy dale. importante lo que hablas de que Fase lo que busca es que sea autodidacta, porque por lo general las pedagogías alternativas tildan a que es una burbuja, ¿cierto? Y que el niño cuando se enfrenta al mundo, a la universidad, a la vida real, está dentro de una burbuja, pero en Fase veo que es un proceso diferente porque ya el niño es autodidacta, ya tiene su propio conocimiento, entonces al entrar a la universidad no es difícil de que él se adapte porque él ya sabe cómo educarse a sí mismo. Entonces, me gusta eso que... Sí, es más, o sea, nosotros decimos que, o sea, el ideal es que uno no se adapte, porque para qué haber salido del sistema para adaptarse al sistema, ¿no? Entonces, hablamos que los egresados de FASE, los estudiantes de FASE y la gente que trabaja en FASE son agentes de cambio. Vamos a generar cambio en el sistema y no a adaptarnos al sistema. Y pues es una pregunta que sí, pues los padres sí tienen como ese miedo, ¿no? Porque viene del miedo, de ¿será que sí le va a ir bien la universidad? ¿Será que, uy, si estudia en ese colegio tan raro, será un profesional y va a lograr sobrevivir en este mundo? Y pues la realidad es completamente contraria, porque cuando tú sales de fase siendo autodidacta y cuando ya descubres cuáles son tus pasiones, tus intereses, yo escucho a los chicos que están a punto de graduarse de fase, hablan como universitarios, acerca de lo que estudian en el colegio, hablan como universitarios. El otro día estaba precisamente hablando con una chica que se gradúa ahora, que va a estudiar antropología, y ella estaba en matemáticas, enfocada en estadística, y estaba haciendo como su síntesis de grado, porque ahorita vamos a ver, sí que ahorita miramos como todo el tema, pues no hay calificaciones y no hay exámenes, entonces cómo se evalúa el proceso y cómo sabemos dónde están, y pues ella hablaba con una propiedad ya digamos, de estadística con respecto a temas sociales. El tema de ella era como digamos, cómo se ve a uno a sí mismo las personas que no aman su cuerpo, ¿no es cierto? O sea, y que han sufrido de bullying de otras personas, que eres fea, eres gorda, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces ella enfocó su síntesis de grado, está enfocada en ello y, por ejemplo, involucra los lenguajes, las materias, en esa experiencia personal. Entonces, cuando ella va a hablar desde la matemática, no es hablar de fórmulas de estadística, sino ya entiende la estadística porque ya la aplica a algo que le interesa, ¿no es cierto? Entonces, sí, la verdad, o sea, en fase, no sé, ya somos un pocotón de egresados, además porque hay fase Cúcuta y fase Armenia, y estamos regados por todas partes del mundo y en carreras completamente diferentes, o sea, hay de todo, no es como que salgamos todos humanistas, artistas o creativos, pero sí algo que es muy importante es que sí todos salimos de fase con una conciencia del beneficio común y de generar cambio a nuestro alrededor. Me encanta. Mm. Entonces, si quieres, te hablo un poco más de como la práctica educativa, cómo sucede esto en fase, Sí, esto y tan luego que raro, me como si no hay cuentes cómo es cursos. un día en Fase, ¿cierto? Ujú. Todo eso. Listo. Pues te voy contando una vez. Ahí, por ejemplo, ahí veíamos estas imágenes, ¿no es cierto?
Los chicos, como te decía, son grupos de 15 máximo, son grupos que están reunidos por edades, no por el nivel que tengan de conocimiento, sino por edades. Y, y es como en la universidad, no es que haya el salón de segundo, ¿no es cierto? Y los profesores van al salón de segundo y el niño está todo el día en un mismo pupitre, a veces con el mismo maestro dándole 3 materias y no, aquí en FASE cada espacio está relacionado a un lenguaje. Entonces los chicos cada 50 minutos cambian de espacio, entonces por ejemplo salen del salón de socionaturales y van al salón de matemáticas y en esos 10 minutos uno se despeja, cambio de ambiente, cambio de espacio y eso hace que en el cerebro la capacidad de aprendizaje se amplíe, ¿no? Porque estás cambiando digamos, el marco sobre el cual estás actuando y eso facilita también la concentración, el aprendizaje y pues también la sensación y el bienestar de ese paso por el colegio, ¿no? Entonces, a ver, te voy a hablar como la práctica educativa en FASE. Entonces, está enfocada en dos grandes áreas, ¿no? Una que es lo que llamamos la formación básica de las personas, el desarrollo como personas, y la otra que es la información básica, contextualizada, que sería el currículum normal de qué es lo que tengo yo que conocer, de lo que tengo que saber cuando salga del colegio. Entonces, no estamos organizados por materias. Nosotros no hablamos de materias, hablamos de lenguajes. Hablamos de lenguajes de comunicación, así como la matemática es un lenguaje para explicar, digamos, el universo, su funcionamiento, sus interacciones. El lenguaje musical es una forma también de expresión y de comunicación de emociones, de imágenes. Hablamos que en FASE, digamos, el lenguaje central es el materno, que en nuestro caso, pues es el castellano. Y que está dividido en 3 áreas grandes. Uno, el lenguaje natural, que es mi cuchicuchi, el gestual, ¿sabe algo? No sé nada, no sé, todo ese lenguaje natural que corresponde a un entorno familiar, un entorno sociocultural y que vamos desarrollando desde que nacemos y que poco a poco vamos integrando el lenguaje literario y el lenguaje filosófico-científico. Entonces, estudiamos ese lenguaje desde esas 3 áreas y siempre pensando en las interacciones que hay entre ellas. Me acuerdo, mi mamá pone un ejemplo de 100 años de soledad. Preguntaba en una conferencia, ¿dónde ubica usted, en qué lenguaje ubica usted 100 años de soledad? Y la gente dice de una vez, no, pues el lenguaje literario. Pero, ¿cómo está escrito ese libro, no? Entonces le dice, no, sí, tienes razón. Entonces, es lenguaje natural, es la manera como se expresa, de cómo se llaman entre ellos, cómo describe las situaciones, pues entonces está en esa intersección entre lo natural y lo literario, ¿no? Entonces, FASE busca crear la interacción de todos los lenguajes, de tal manera que el proceso de aprendizaje, de adquisición de la información, sea un proceso de interiorización de la información para poder expresarse, expresar su ser, ¿no es cierto? Su vivencia y su persona. Entonces, pues en FASE también tenemos el lenguaje de las socionaturales, porque nosotros no separamos la historia, la geografía, la biología, sino que para nosotros es todo unido y es el lenguaje por medio del cual entendemos el mundo que nos rodea. No hablamos de la hormiga sin hablar del hormiguero. Todo está relacionado. Y entonces los estudiantes, a medida que en su proceso de aprender y de expandir, digamos, su conocimiento, lo hacen a través de proyectos basados en sus intereses personales. Y donde se integran. Entonces, por ejemplo... O sea que ustedes solamente tendrían como esas 6, digamos pues que materias, pero serían 7. pues lenguajes. Exactamente. 6 espacios de estas 6 materias, de estos 6 lenguajes y los niños se dirigirían a cada uno.
Exactamente, entonces hay salón de matemáticas, de idiomas manejamos inglés, 1 hora todos los días, lenguaje musical, lenguaje corporal, que está incluido también el postural, o sea, la manera como nosotros manejamos nuestra cara y nuestra expresión frente a los otros, ¿no es cierto? O sea, mi cara no es mía, sino es pública, y yo afecto a los otros en la medida, ¿no es cierto?, como yo exprese mi sentir, mi postura, ¿no? Físicamente, porque yo puedo ser todo aburrido y darte la charla. Sí, es una educación muy buena. O sea que ahí pueden ver teatro, Entonces, pueden ver todo eso que ayude a la obvio, expresión corporal. obvio. Entonces el corporal es eso, es toda la unión de de todos esos lenguajes corporales, pues obviamente las artes plásticas y pues también está sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando de, pues, esa es la información, ¿no? Ahí están los lenguajes y decimos no hay cursos, entonces no hay primero, segundo, tercero, entonces, ¿cómo sabe uno y cómo saben los papás dónde es? Porque, ¿Cuándo se va a graduar? y cuándo se va a graduar y Dios mío, y esto cuánto dura y en fin. Entonces, en fase, lo que tenemos son etapas de desarrollo, que son estas etapas, son 5 preguntas básicas existenciales que cada ser humano debe hacerse en su vida, que es quién soy, cómo soy, dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy. En esas cinco preguntas, nosotros condensamos todo el proceso de desarrollo y de aprendizaje de un estudiante en su paso por fase. Entonces te voy a explicar qué son las etapas. El quién soy es el primer septenio, más o menos, hasta los 8 años, cada quien, unos hasta los 9, cada quien se demora porque es un proceso personal. Y es, y es un proceso de identificación y de diferenciación a través de la exploración de los sentidos. Entonces, es ver el mundo, cómo es el mundo por fuera, ¿no? Y desarrollar habilidades descriptivas para poder ir descubriendo las características de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Y al mismo tiempo también hacer un proceso de diferenciación, ¿no? Nosotros conocemos algo muchas veces no tanto porque lo que creemos que es, sino por lo que no es. Ese proceso de diferenciación o el tema de los contrarios, creo que era Platón, no sé, si no me equivoco, en los extremos se encuentra también la facilidad del entendimiento y de descubrir. Entonces, por ejemplo, un niño en el quién soy está viendo el cuerpo, pero también está viendo las plantas, y entonces está viendo que de pronto la corteza del árbol es como la piel del niño, o por ejemplo, el escarabajo que tiene un caparazón y al niño le gustan son los carros, entonces va a ser la analogía con el carro, entonces la carrocería sería el caparazón del automóvil y los huesos del cuerpo sería el chasis, ¿no? El chasis del carro. Entonces, los niños a través de sus intereses van descubriendo. Entonces, esa es la primera etapa, es descubrir el mundo, desarrollar capacidades y habilidades descriptivas y entender las características de lo que nos rodea. Después viene la siguiente etapa, que es el cómo soy, que es el segundo septenio, donde como ya conocemos, digamos, y podemos expresarnos y comunicarnos acerca del mundo que nos rodea y de nosotros mismos, podemos hablar de esto y lo otro. Ahora vamos a ver cómo es por dentro, cómo funciona, cómo es la mecánica de este mundo. Entonces vamos a descubrir internamente, a nivel biológico y funcional, todo lo que nos rodea. Entonces, ahora ya el cuerpo no es solamente la piel, sino cómo es la epidermis y cómo son los sistemas del cuerpo y cómo esos sistemas se relacionan con los sistemas de las plantas. Entonces, por ejemplo, si a un niño le gustan los aviones y es fan de los aviones, el maestro le pregunta, entonces, ¿qué es lo que te gusta? No, me encantan los aviones. Entonces, listo, vamos a estudiar los aviones. Entonces, el niño comienza por estudiar los aviones y después el maestro le dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver un avión con el cuerpo humano? ¿No? Entonces, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Entonces el niño comienza a estudiar el cuerpo humano, interesado en ver cómo se relaciona con el avión, y va a ver que de pronto el sistema hidráulico del avión, que él pensó que era el sistema de pronto circulatorio del cuerpo, después va a ver que de pronto son los tendones, porque son los que mueven los flaps y los alerones. Entonces
a través de proyectos, ahí en el Cómo Soy comienzan los proyectos individuales, comienzan a hacer su plan de trabajo, donde se generan objetivos, o sea, temas, subtemas, comienzan a trabajar bibliografía y comienzan a hacer seguimiento a su proceso y, de esta manera van aprendiendo. Entonces, la motivación viene de ellos, ¿no? La motivación no viene de una imposición o de un miedo por pasar el año. Y entonces, por ejemplo, en el Cómo Soy, bueno, para pasar de cada etapa, no hay exámenes, ¿no? Pero sí hay síntesis de grado de etapa o síntesis de cambio de etapa, donde el estudiante hace una presentación frente a todos sus compañeros y los maestros de los lenguajes de la síntesis de todo lo que aprendió en esa etapa, basado en su proyecto personal. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando estaba chiquito, en el Cómo Soy, hicimos un trabajo colectivo donde cada uno se inventó un ser que viviera en un planeta del sistema solar. Entonces, yo tenía Mercurio, entonces era un personaje que siempre estaba andando, porque si se paraba se le quemaban los pies, entonces, y que no tenía huesos, porque entonces eso se calentaba mucho, entonces era como todo blando y tenía huecos por todas partes para refrigerarse, en fin, entonces es un proceso súper creativo que también, que al ir a estos, por ejemplo, no te imaginas lo que eran los dibujos de esos personajes y la presentación que hicimos, era súper divertido. ¿Sí me entiendes? Entonces es aprender divirtiéndose y no necesariamente esa frase muy trillada que hay que aprendemos con el juego y en base al juego, ¿sabes? O sea, sí, el juego, sí, es jugar, pero esto es un juego muy serio, muy personal y donde la motivación viene de descubrirse a uno mismo y descubrir lo que tiene alrededor y de ver cómo yo estoy gratificándome porque estoy aprendiendo lo que me gusta y de paso estoy integrando todo lo que está alrededor, ¿no? Pero, Entonces, pero siguiente etapa, dime. esa estrategia de motivación que tienen, a ti te gustan los aviones, bueno, hay que estudiar el ser humano, entonces, ¿qué diferencias y qué semejanzas tiene? Pues cualquiera va a estudiar el ser humano para poder saber qué diferencias, o sea, Sí, realmente es una estrategia de motivación perfecta, de automotivación para que estudien lo que deben estudiar de la materia. No, pues exacto. Y, y es que a ver, el conocimiento, o sea, para interiorizar el conocimiento, o sea, para que tú realmente sepas, tienes que digerirlo, ¿no? Así como cuando comes los alimentos tienes que romperlos, y hacerlos parte de tu cuerpo, ¿no es cierto? Y la información también, pero la información para poderla integrar tienes que aplicarla de alguna manera, ¿no es cierto? O a tus intereses, o a tu vida diaria, a tu experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo vi al final, pues todo lo que eran logaritmos integrales y exponenciales, no sé qué, que es como que, Sí. ¿para qué? Pero bueno, hagámosle, ¿no? Entonces, pues sí, uno intenta entender. Pero después cuando estudié ingeniería de sonido, ahí cambió completamente porque, claro, el sonido es un fenómeno exponencial. Entonces, la única manera de visualizarlo linealmente es a través de logaritmos y entonces un ecualizador. Entonces, ahora yo pude entender los logaritmos y los niveles entonces ahí ya cobró sentido en las ecuaciones matemáticas logarítmicas y exponenciales, ¿no es cierto? Entonces, esa es digamos, la clave del proceso de desarrollo cognitivo, ¿no? De adquirir el conocimiento. Algo que se me había olvidado decir con respecto a los maestros, que es súper clave, y es que en fase no se enseña. En fase un profesor no explica. O sea, en fase no se enseña, pero los niños aprenden. Y el rol del profesor o del maestro no es explicar, sino de generar preguntas para que el mismo niño encuentre las respuestas y se pregunte a sí mismo. Entonces, sí, ese rol del maestro es precisamente
llevar al niño a que se pregunte. Entonces el maestro en fase no responde preguntas, no explica, sino genera preguntas para que cada uno descubra el propio conocimiento, y en la manera cuando uno lo descubre, se le queda a uno, que cuando uno le dan un poco de información y aprendas esto de memoria, y uno después ya, si uno no la usa, si uno no la usa, la Carlos, olvida. pero yo Y siempre me he estábamos, preguntado, se yo, habla el, yo siempre me he preguntado algo. Es que en las pedagogías alternativas siempre hablan de la propia motivación, pero yo siempre me pregunto en bachillerato, cuando se ve ecuaciones diferenciales, eh, química, física, si a un niño no le gusta eso porque es artista, me parece muy difícil un maestro que encuentre esa motivación en el niño, ¿cierto? sí, claro, pero ahí es donde el rol del maestro es súper importante, porque, por ejemplo, una idea que se me viene ahora a la cabeza con respecto a ese tema los exponenciales a través del arte es una curva, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer con esas curvas y en arte qué representa esa curva? Y, en fin, entonces se puede llegar a la matemática a través del arte, o a la música a través de la matemática. Entonces ahí es la relación entre los lenguajes y los intereses personales, es lo que genera esa motivación. Obviamente siempre habrá algo de información, pues que, venga, todavía no sabemos cómo ubicarlo, y tú no logras cómo ubicarlo dentro de lo que tú estás queriendo hacer, pero igual, miremoslo, ¿no es cierto? Y como ya no es simplemente un tema o sea, no es el día a día así, sino son de vez en cuando, pues no es dramático, y sobre todo no es traumático. Eh, entonces, entonces te estaba hablando de las etapas, Sí. y entonces en el cómo soy, estamos en esa, ¿no? El cómo soy. Bueno, entonces termina con la síntesis, el mundo por dentro, o sea, cómo funciona todo, visto de adentro, ¿no? Y después viene el dónde estoy. Entonces, es interesante que esta etapa viene precisamente en el momento donde los niños, 13 años, 14, en esa etapa, cuando ya se termina de formar el cerebro, y el lóbulo frontal ya está formado, se genera la capacidad de percibir el tiempo y el espacio. Antes de ese proceso, los niños, el tema del tiempo y el espacio, la ubicación, es algo súper, como, no sé, nada concreto. En cambio, en ese momento sí, y es ahí precisamente donde nos preguntamos, ¿dónde estamos hoy? ¿Okay? Entonces vamos a iniciar un proceso de ubicación espacio-temporal desde lo particular, entonces desde mi casa, mi barrio, mi escuela, mi país, y vamos a ir creciendo y agrandando la visión de dónde estamos y en qué momento estamos y qué es lo que estamos viviendo. Y estamos viendo dónde estoy en el planeta, pero entonces también dónde estoy, o sea, dónde estoy en socionaturales, dónde estoy en matemática, dónde estoy en arte, dónde estoy en música. Y por ejemplo, mi proyecto de síntesis del dónde estoy se llamaba RAI Pacífico, República Artificial Independiente del Pacífico, RAI Pacífico. Ah, Y eres muy entonces, creativo. pues sí, es lo que creo que, digamos, lo que yo creo que heredé en el ADN de mi mamá, fue esa parte creativa y visionaria. Ella era matemática pura, súper analítica, pero también era súper intuitiva y muy creativa. Yo soy más sensorial, creativo, y menos dado a las letras o a lo puramente racional e intelectual, aunque pues obviamente pues las matemáticas las entiendo, me las llevo, pero obviamente pues yo estudié música, ingeniería de sonido, y pues mi lenguaje natural para mí es la música, ¿no? Es la música. Y entonces, para explicarte, este es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, en artes plásticas, yo en esa etapa me dediqué a aprender a hacer mapas y planos y maquetas y todo. Entonces, todo el arte estaba enfocado vino un arquitecto a darme a mí, y dos amigos se integraron en ese proyecto,
a enseñarnos a hacer planos con diferentes gruesos de líneas para las alturas y tal, profundidad de campo para hacer ¿no es cierto?, como las imágenes de cómo sería. Y a través de ese proyecto, pues el maestro les pregunta, entonces, bueno, entonces, ¿dónde están ubicadas las islas? No, en el Pacífico. ¿Y por qué en el Pacífico? No, porque es que allá hay mucho más pescado que no sé, en el Caribe, o porque el clima, Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que estudiar corrientes marinas, los vientos, cultivos hidropónicos, ¿sabes? Entonces estudié geografía, estudié pues lo que era de biología, de ciencias naturales y todo lo relacionado digamos, al planeta y esto para poder tener un proyecto funcional, ¿no? Que a la hora de presentárselo a mis compañeros y a los maestros para poder pasar de etapa digan, sí, ok, buena investigación, ¿no? Entonces, después del dónde estoy, pues ya sabemos quién soy, cómo soy, dónde estoy. Ahora, ¿de dónde vengo? Y esto también es algo muy interesante de la propuesta fase, es que es un proceso cronológico del inicio de la vida y el inicio del cosmos que se da, sí, que se da en ese sentido cronológico, ¿no? Y no como, por ejemplo, cuando yo sí estuve en otro colegio, que me acuerdo de haber visto primero historia de Colombia, Simón Bolívar, y después me hablaron de los dinosaurios. Ajá. Entonces, uno, ¿cómo así? y, y entonces, ese de dónde vengo es interesante porque ya en ese punto, que son precisamente esos 14 años, los 14, 13, 14 años, puede ser hasta 15, en fin, 16, ¿no? Cada quien en su proceso personal, va a ver la historia de la vida y del cosmos y a través de los lenguajes. Entonces, por ejemplo, si mi lenguaje es la música, voy a ver esa génesis del cosmos a través de la música y cómo sonaría, ¿sabes? Y pues obviamente dicen y es muy chévere también porque en ese momento, cuando uno tienes 14, 15, comienzas a ver álgebra. Entonces, concuerda con la aparición del cero, ¿sabes? Entonces estás estudiando las culturas y aparece el cero y wow, estás viendo álgebra. Entonces, no es como que aprendas estas ecuaciones y ya, ¿no? Sino ya entiendes por qué esa evolución de la matemática. Y por último, entonces viene la última etapa, que es hacia dónde voy, para dónde voy, y algo muy importante que no dije, estoy seguro que no lo dije, es quién soy yo, quiénes son los otros y quién es lo otro, ¿no es cierto? No, la información está contextualizada en mi entorno inmediato, o sea, mi familia, digamos, mi comunidad escolar, en un contexto inmediato de mi cultura, mi sociedad, y en un contexto global del mundo, ¿no? Del mundo del universo. Entonces, todas esas preguntas se hacen en esos contextos y en esos, digamos, en esas dimensiones. Y el hacia dónde voy es la última etapa, es la etapa donde ya los estudiantes entran a ese proceso de ser autodidactas, ya no asisten a salones con maestros de matemáticas, sino tienen su salón para ellos, trabajan en su proyecto de síntesis de grado, donde van a retomar todas esas preguntas básicas: quién soy, cómo soy, dónde estoy, de dónde vengo, y van a proponer para dónde van. Y ese es su tesis de grado, y con eso se gradúan en ese momento, cuando presentan esto y pues todos los maestros están de acuerdo, se gradúan de fase. Y en fase, tú te puedes graduar cada 6 meses. Somos calendario C, somos semestralizados. No somos A y B, no tenemos procesos anuales, son procesos semestralizados, y un estudiante en fase puede entrar en cualquier momento del año. No tienes que esperar enero o a junio para entrar, sino mañana quieres entrar, entras, porque el proceso es personalizado. Cada quien va a su ritmo en cada lenguaje y simplemente te integras a un grupo de la misma edad. Entonces, esa es la estructura
digamos, del proceso de desarrollo del conocimiento en fase. Después, después tenemos lo que sería como la práctica académica. Y después tenemos el otro aspecto que, bueno, lo había dicho antes, había mostrado la gráfica donde estaba la información básica, contextualizada y vivenciada, ¿no? Y por otro lado, la formación básica, que es el desarrollo como persona. Entonces, en fase, miramos estos, digamos, estos 4 áreas donde se reúnen elementos importantes del desarrollo de una persona. O sea, los niños llegan al mundo siendo esponjas y se van formando como personas, ¿no? Se van haciendo personas. Y lo que nosotros buscamos es que sea una persona equilibrada, que tenga una acción armónica, ¿no es cierto?, consigo mismo y con los demás. Y para poder serlo y poder hacerlo, tenemos que ser conscientes de estos 4 aspectos. Uno es la voluntad, el pensamiento, las emociones, el manejo de las emociones y el accionar social o la interacción con los demás. Entonces, estos son las 4 áreas que conforman la formación básica y que son elementos que se viven en el día a día, ¿no? Eso hace parte de todas las conversaciones, de todo lo que sucede. Estamos buscando el equilibrio de estos aspectos. Entonces, por ejemplo, la voluntad es muy importante porque precisamente es el ejercicio de la libertad, ¿no? Y del ejercicio de la responsabilidad. La libertad es el ejercicio de la responsabilidad. Y o sea, yo puedo ser libre en la medida que sea responsable con mis acciones, ¿no? Y pues esto apoyado en ese concepto de amor, donde generamos beneficios en mi entorno y a los demás y por ende a mí mismo, es lo que vemos como voluntad. Y en la voluntad está pues precisamente lo de la motivación, la reflexión, o sea, y la reflexión informada. O sea, el conocimiento está para que yo pueda tomar decisiones correctas y conscientes, ¿no? Y también la capacidad de ejecutar y de tomar decisiones y ejecutar. Porque hay personas y a todos en algún momento de la vida nos pasa, nos motivamos un montón, creemos que sabemos lo que vamos a hacer, tomamos la decisión y no actuamos. O muchas veces nos quedamos en, uy, sí, yo deseo esto y me lo imagino y me las sé todas, pero no soy capaz de tomar la decisión de que, bueno, me lanzo por aquí o me lanzo por allá, ¿no? Entonces ser consciente de lo que implica todos esos elementos de la voluntad, ¿no? El manejo de las emociones. Eh, los niños, entonces, en fase, como decíamos, el eje central de ese equilibrio emocional digamos, de la vida en la escuela, está pues obviamente apalancado por el manejo de las emociones de todas las personas involucradas en el proceso de la vida escolar, el proceso educativo. Y pues los niños gestionan o aprenden a manejar sus emociones como las personas que los cuidan. O sea, los niños copian a sus papás, a sus maestros, a sus pares, en la forma como se comportan, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que los niños manejen bien sus emociones, tenemos que comenzar por manejar nosotros nuestras emociones. Entonces, en esa parte de las emociones, llegamos al aspecto de que pues tenemos sentimientos, ¿no? Que son generados por impulsos externos o por pensamientos que tenga y después eso se me transforma en emociones y que esas emociones me afectan a mí físicamente y afectan a los demás y que pueden ser gratificantes o como pueden ser emociones destructivas, ¿no? Y en ese sentido, y que nos pasa a todos que cuando tenemos algo en la cabeza y lo rumiamos y lo rumiamos y le damos vueltas y le damos vueltas, entonces cada vez por una cosita lo vamos agrandando, agrandando, agrandando y terminamos afectando nuestra autoestima, ¿no? Y por ende nuestra capacidad de actuar y afecta nuestra voluntad y afecta también la manera como lo que conocemos lo enfocamos en las acciones que tenemos dependiendo de nuestras emociones, ¿no? Entonces, y por el otro lado, miramos el área del pensamiento, donde no solamente estamos mirando
digamos, la parte lógica, racional, como es el tipo de pensamiento proposicional a través de construcciones verbales, sintácticas, sino hablamos que en fase también consideramos muy válido el pensamiento no proposicional. Entonces, la intuición, la visualización, la sensación empática que pueda tener con otro o con los espacios o con las situaciones, que mi mamá era muy chistosa porque le decían, pero Margot, ¿usted cómo se inventó esto? Y dice, me soplan. A mí se me ocurre. A mí se me ocurre, a mí esto me lo soplan. O anoche me soñé, yo me acuerdo, llegaba al colegio, anoche me soñé y ya todo el mundo sabía que eso iba a haber cambio drástico. Cuando, cuando, cuando llegaba con esas frases. Y efectivamente, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos los seres humanos de intuición, de visualizar, de imaginarnos las cosas y después de llevarlas a la práctica y validarlas en nuestra experiencia diaria, ¿no? Y entonces, y por último, el otro campo es el accionar social, la interacción que tengo con los demás, en la cual en fase, pues, buscamos a que personas sean capaces de llegar a acuerdos y que entiendan las razones personales y las razones, digamos, colectivas del grupo y que lleguemos a acciones que benefician al individuo y benefician al colectivo, al grupo, ¿no? Entonces hablamos que en fase proponemos y trabajamos en que el accionar social sea cooperativo, ¿no es cierto? Por el entendimiento mutuo, basado en esa idea de amor, ¿no? De generar beneficios, mayor número de beneficios a los demás, a mi entorno, a mi ecosistema. Y no, en fase no estamos de acuerdo con digamos, lo que llamamos el accionar estratégico, que es básicamente la acción de la manipulación, que es, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo para obtener algo sin importar las consecuencias y sin importarme los demás? Entonces, una persona que no trabaja sus emociones, que no tiene desarrollada su empatía, que tiene mucha información y una capacidad una voluntad, una capacidad de decisión y de ejecución brutal, se convierte en Claro. un dictador, ¿no Sí. es cierto? Se convierte en un dictador. Y es lo que estamos viviendo. O sea, hoy es increíble que después de tantas guerras sigamos en las mismas, ¿no? Porque realmente la educación nos ha llevado a eso y nos mantiene en eso, porque estamos bien, estamos actuando bajo el miedo y con la gratificación de tener algo. Es que, ¿sabes? El querer y el siempre querer más, y cuando tu, digamos, tu realización depende de eso, cuando ya tuviste un BM, ya lo tuve, ahora, no sé, Ferrari o Rolls Royce, y después mi jet, mis yates y Marte. Entonces, y Marte, y vamos a coger el cinturón de asteroides y vamos a minar todo eso. Me encanta esta serie que se llama The Expanse, no sé si la han visto, me encanta esa serie porque me parece que Elon Musk es como el elemento que va a generar The Expanse en el futuro, aunque pues hay muchas cosas de lo que está haciendo que apoyo. Entonces, sí, entonces en fase, la práctica educativa, ¿no es cierto? El desarrollo de la propuesta educativa está basada en esos dos aspectos, ¿no? En la información, obtener la información y en desarrollarme como persona para poder llevar acciones informadas y coherentes, con conciencia y generando personas con comportamientos éticos, ¿no? Que beneficien a los demás. Entonces, no sé si tienes una pregunta o quieres que avance de pronto con la parte de, la, de la evaluación, ¿no? Porque siempre las personas cuando escuchan hablar de fase, entonces dicen, bueno, un momentico, pero si no hay calificación, entonces, ¿qué?
¿Cómo hacemos? Sí. Tú nos contaste que era por ¿Cómo? medio de un proyecto, ¿cierto? Que algo que me surgió de esa parte que hablaste de de que ellos en cada etapa hacían una investigación y tenían que exponerla, ¿cierto? Esa etapa me gustó mucho Ujú. porque si un niño no vio un tema, pues este otro que le tocó investigarlo tanto, pues se lo va a enseñar. Exactamente. Entonces, y que además en fase, pues bueno, no hay calificaciones, pero hay un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación en fase consta de tres etapas. La primera es una autoevaluación. En fase, los niños, primero que todo, se autoevalúan. Y se autoevalúan, primero que todo, en su formación básica, en su desarrollo personal. Entonces, ellos van a mirarse, a hacer una introspección acerca de cómo están en su voluntad, cómo está el manejo de sus emociones, cómo está sus procesos de pensamiento y desarrollo cognitivo y cómo están relacionándose con los demás. Entonces ellos se preguntan, bueno, sí, estoy motivado, reflexiono sobre mis acciones antes y después, eh, tengo autonomía, tomo decisiones, ¿no es cierto? Igual por la parte del pensamiento, estoy atento, cómo son mis periodos de concentración, analizo, sintetizo bien la información y también las emociones. Sí, cómo está su autoestima, su seguridad, qué tan sociables son, cómo está su capacidad de empatía hacia el otro y también sobre cómo se relacionan, ¿no? Estoy actuando por mis intereses personales o estoy actuando por el beneficio común. Entonces ellos cogen en esta gráfica que ves ahí te estoy poniendo como lo que es el boletín, lo que es el boletín de fase, que no tiene números, sino que Mm. tiene esta gráfica donde el niño va a expresar de manera gráfica cómo se ve él en su desarrollo personal. Donde el máximo sería estoy al tope de lo que puedo de manejar mis emociones, ¿no? O sea, y donde sirve de herramienta para entrar a un diálogo, y entender lo que está sucediendo con cada uno. Entonces, por ejemplo, esa gráfica que ves ahí es de mi hijo mayor, se llama Alicio, y tú puedes ver que, por ejemplo, su voluntad es amplia, él se motiva, toma decisiones y sale y hace las cosas, pero fíjate que el desarrollo del pensamiento no tanto, él es más impulsivo, no se informa muy bien y entonces a veces los proyectos no le salen, no le resultan. Entonces tiene que volver a comenzar. Entonces aquí uno, y esto lo dibuja él, y esto, entonces uno se da cuenta que él también es consciente de ello, ¿no? Y por ejemplo, su relación con el otro, él quiere liderar, a él le gusta como liderar y invitar a los otros a que lo sigan y cuando no sucede, pues él se siente que no, pucha, que no se relaciona bien con los otros. Entonces él dibuja su accionar social como que no soy reconocido por el grupo, pero sí lo es. Lo que pasa es que no en la cantidad que él, O como él desea digamos que él hacerlo. quisiera. Exactamente, ¿no? Y entonces entonces llega este proceso de autoevaluación y después viene una parte que es de coevaluación, que se reúne el grupo con el maestro de autogestión, que digamos el que dirige el grupo, y entre todos van a compartir digamos, su opinión o su visión de cómo el otro está en su desarrollo personal, qué le puedo aportar al otro desde lo positivo, proponiendo, y no desde la queja y la crítica negativa, sino desde lo constructivo. Entonces, ahí se genera cohesión de grupo, digamos, se caen las barreras que hay entre las personas y se abren diálogos sinceros y donde hay un gran crecimiento personal, por parte de cada uno de los individuos de ese grupo. Y a raíz de esa coevaluación se corrige la gráfica si es necesario, porque muchas veces, mira, por ejemplo, en el caso de Alicio, que decíamos que tenía
el accionar social un poco abajo, por ejemplo, no sé, y le dicen, no, pero, y entonces le dicen, pero tú sientes que no eres reconocido, o que de pronto tú no te socializas tanto con los otros, pero en realidad fíjate que cuando a alguien le pasa algo, tú eres el primero que va y pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿No es cierto? Entonces digamos, a raíz de esas conversaciones se corrige esa gráfica, y después los maestros toman toda esa información, la llevan al grupo de trabajo de maestros, y entre ellos, cada maestro de cada lenguaje va a hacer su análisis y sus observaciones al proceso de desarrollo personal de cada estudiante, y eso queda en el boletín. Y también se hace digamos, una parte gráfica. Esto es lo que sería las calificaciones de las materias, que en realidad es entonces aquí abajo tenemos los lenguajes y la ejecución, mi capacidad de ejecución en los lenguajes. Entonces, por ejemplo, vemos los 4 cortes, o sea, se hacen entrega de boletines que en realidad se llaman los diálogos, o sea, hay 4 diálogos con padres en el año, y aquí podemos ver cómo el niño avanzó, cómo avanzó, si está trabajando en los lenguajes, en cuál más, en cuál menos, porque subió, y también es una razón para entrar a un diálogo con el niño con respecto de cómo está trabajando en los lenguajes, cómo está respondiendo, y también un diálogo con los padres, porque en fase es muy importante la interacción con los padres. El trabajo de educación no puede ser como pasa mucho, que es yo le suelto el niño y usted edúquemelo, ¿no? Y ese no es mi problema, ¿no? En fase, la interacción con los padres es muy importante. Tenemos talleres de padres con los padres al año, cuatro talleres de padres al año, donde trabajamos cosas específicas del proceso de educación, donde se traen exponentes de ideas, conceptos, otros que podemos integrar en el proceso educativo, y a ese diálogo, y los elementos constitutivos de ese diálogo lo llamamos el triángulo amoroso, que son los padres, el estudiante y los maestros. Ese triángulo, en esa entrega de boletines, es un espacio de media hora de los padres, el estudiante y los maestros dialogan acerca del proceso y se comparten las observaciones, y el estudiante llega a acuerdos y a firmar compromisos, dice me comprometo a esto y acuerdo esto, y los padres también, bueno, nosotros nos comprometemos tal, y vamos a mejorar en el proceso educativo, tanto en el colegio como en casa. O sea, en fase no hay tareas, no sé si lo dije, pero en fase no hay tareas, porque las tareas solo sirven para estresar la vida familiar y tener a todo el mundo histérico a las 8 de la noche porque no se hicieron las tareas, en vez de que el niño vaya a su casa a disfrutar de su casa y a disfrutar de su familia, ¿no? De Pero yo poder te pasar un tiempo aseguro, en familia y poder. pero yo te aseguro que más de un niño va a investigar el tema porque está tan emocionado que te aseguro que en cualquier momentico él va a investigar acerca del tema que está haciendo. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, no hay tareas, pero a veces llegan Sí. darle y a ver cómo hacen, y y hay veces, y hay papás que después que les parece fabuloso fase, y 3 meses después de que entra el niño, llegan furiosos que por qué no le han puesto tareas. Entonces, pues es que, o sea, nosotros no tenemos que ocupar a su hijo en su casa, ¿no? Precisamente es para que usted tenga el espacio para ocuparse de sus hijos, ¿no? Y estar con ellos, no es al colegio de ocuparlo fuera de eso en la casa. Entonces, ese es el proceso de evaluación. Se da 4 veces al año, y da una visión holística de todo lo que está sucediendo en su proceso educativo, en su desarrollo como persona,
y en su proceso de adquisición del conocimiento, de la información y de cómo lo maneja. Entonces, pues, como para cerrar, ya como eso es como un panorama amplio de lo que es, digamos, como la práctica educativa, digamos, ese objetivo final de fase está, como te decía, basado en crear personas equilibradas que se conocen, que llevan un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, entendiendo su voluntad, manejando sus emociones, buscando la armonía de todos esos aspectos y que aprenden también a gestionarse. Entonces, todo este proceso, al final de cuentas, está encaminado a forjar seres libres y conscientes que desarrollan su capacidad creativa para el servicio de sus ideales, de sus intereses, de sus auténticos ideales y que salen de fase siendo seres comprometidos con la sociedad y su entorno, ¿no? Para generar cambios, no adaptarse al sistema, sino para generar cambios hacia una realización colectiva y al beneficio al beneficio de nuestro planeta, de nuestro ecosistema cercano de nuestro planeta y pues muy pronto del sistema solar, porque como te digo, ya vamos para Marte. Entonces, esa es como ¿cómo no? Esa es la propuesta educativa de fase, una educación en el amor para el desarrollo personal del ser humano. Y realmente es una actualización a la educación. Se me viene una pregunta aquí súper curiosa y es, ¿cómo esta pedagogía no está en todo el mundo? ¿Ah? Sí, pues esa es... O sea, es que cubre Eso, todo, cubre la parte emocional, la parte mental, la autoevaluación. O sea, realmente decía otra persona que la educación termina cuando uno se educa a sí mismo, ¿cierto? Y prácticamente está enfocada en la autoeducación. Me encanta, me y encanta. y eso me recuerda algo muy importante que decía, que decía mi mamá, y es que eh, en el momento en que los papás y el estudiante entiendan que la responsabilidad es del estudiante de educarse y de aprender, es su responsabilidad y no el problema de otro, no es la responsabilidad de los padres que el niño se eduque, sino que la educación y su proceso pedagógico educativo es su responsabilidad. En el momento en que el niño entiende que es su responsabilidad, ya tienes el rumbo trazado hacia un final feliz, porque al final de cuentas sí, o sea, vinimos al mundo a ser felices, a descubrir y a Total. experimentar y expandir nuestra conciencia y no estar sufriendo y estar latigándonos con todo lo que está aquí en este universo por conocer y por aplicar, ¿no? Entonces, O sí, sea que, tienes razón y sigue que la pues, pregunta a otro es diferente. ya, no, pues para responderte lo primero, sí, pues fácil, imagínate, llevamos ya casi, o sea, ya casi 40 años de que esta pedagogía existe y pues no, digamos, mi mamá no era amiga del marketing y de la promoción y la publicidad porque no lo sentía salir a vender, ¿no? Entonces FASE siempre ha sido un proyecto que se ha manejado de voz a voz, donde las personas llegan es por otros. Y digamos, mi rol ahora como director de la fundación, mi mamá murió, Margarita Gómez de Pellegrino. Margot murió en el 2014 y yo ahora estoy al frente de la fundación y uno de mis, digamos, de mis tareas ahora es precisamente darle más apertura y más conocimiento a FASE y también aplicarla a otros campos, más allá
de la educación, porque realmente la labor del maestro es tan importante que no, el maestro no solamente debe estar en la escuela. O sea, todos debemos, o sea, todos deberíamos ser maestros, ¿no? Y no simplemente instructores e informadores y, no sé, y verdugos de personitas en este planeta, ¿no? Entonces, eso sí, ese aspecto es muy importante. Claro que, por ejemplo, Finlandia, pues Finlandia ha adoptado muchas cosas que FASE ya hacía en el 82, ¿no? Y pues Finlandia se considera como uno de los países más evolucionados digamos, en el campo de la educación pública, porque son medidas públicas. Pero FASE lo hacía mucho antes. Esto es lo que se ha llegado a hacer allá. Me encanta, de verdad, Juan Carlos, que me encanta esta pedagogía, lo integral que es. Me encantó el concepto de la libertad basado en la responsabilidad, ¿cierto? Más Ujú, que la libertad basada en la voluntad, es la libertad basada en la responsabilidad. Eso me encantó. Un concepto ujú. muy nuevo, pues nuevo en el ámbito pedagógico de todas las pedagogías que he Sí, escuchado. Y ya como para ir finalizando, te, que, te quería hacer dos preguntas, las últimas dime. dos preguntas. ¿Qué consejo le darías a los padres que están en la búsqueda de elegir conscientemente una pedagogía para sus hijos? ¿Y en qué proyecto se encuentra FASE y tú en este momento? Pues digamos que la pregunta es del padre es, ¿quieres que tu hijo sea feliz? ¿No es cierto? ¿Quieres que tu hijo se desarrolle basado en sus intereses? ¿No es cierto? Que conozca sus pasiones, sus habilidades, y si realmente lo que tú quieres es que, no, que tu hijo sea feliz, sino que sea simplemente una buena personita que encaje en un sistema y que ocupe un puesto dentro de un andamiaje, pues obviamente la educación tradicional no es la opción. Y pues hay otras, muchas otras propuestas educativas y hoy en día son, para las propuestas alternativas parece que son hongos, son pedazos de micelio que salen del piso, pero FASE, pues obviamente yo lo recomiendo como una muy buena alternativa y que digamos, va a cumplir con ese objetivo, ¿no? Generar un bienestar para las personas y para los padres en el proceso de desarrollo de sus hijos. Y, y los proyectos en los que está FAS en este momento, pues es precisamente por eso estoy yo ahora en la dirección de la fundación. Más como yo te decía, pues yo no soy un experto en educación, yo soy músico, ingeniero de sonido, creativo y también he desarrollado proyectos. Tenemos un proyecto con mi compañera que se llama Selvatorium en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hemos vivido durante los últimos 7 años en el resguardo Cogi de Seiviaca. Y ahí tenemos un proyecto de escuela multifamiliar, una especie como de homeschooling multifamiliar comunitario basado en la metodología de FASE, como una especie de laboratorio para generar núcleos o ejes educativos que puedan estar en el centro del desarrollo de comunidades y de ecosistemas. Entonces, esa es esa es una digamos, de las ideas que tengo para FASE en el futuro, es poder llevar la pedagogía a toda la gente, ¿sabes? A cualquier persona. Que nos fuimos a la especialización de la pedagogía y hoy en día para ser profesor hay que ser pedagogo y hay que estudiar en una universidad y tener los títulos para poder ser maestro y supuestamente poder enseñar y educar. Y en realidad pienso que la educación debe llevarse a un lenguaje, a unos términos digamos, a un método sencillo, coherente, que todos podamos aplicar en nuestra vida diaria y que podamos aplicarlo en nuestros proyectos. Yo también, por ejemplo, he aplicado herramientas de FASE, lo he aplicado en mi vida profesional y en mis proyectos profesionales. Entonces, esa es una de las ideas. Yo no veo el futuro en la educación, esto es duro, pero yo no veo el futuro en la educación en los colegios. Yo no pienso que el futuro de la educación está en crear más colegios. Pienso que los colegios deberían especializarse
como en laboratorios técnicos donde los estudiantes van de pronto 2 o 3 veces a la semana, donde van a ampliar su círculo social, a experimentar con herramientas que no pueden tener en casa, y que la educación sea algo que está más centrado en su comunidad, en su espacio cercano, donde se pueda generar un enraizamiento y volver a generar comunidad y idiosincrasia y cultura propia, porque es que en realidad hoy en día los niños viajan 2 horas en un bus para ir a un colegio, 2 por la mañana, 2 por la tarde, pasan todo el día en el colegio, que no es su casa, después están en su casa y tienen amigos que están repartidos por todas las partes de la ciudad porque son los mismos amigos del colegio. Entonces no generan comunidad, no generan cohesión, ¿no es cierto?, con las personas, sí, con las personas que están en su entorno. Entonces, yo pienso, es lo que yo imagino, ¿no?, a futuro, es que FASE pueda ser pequeñas células o nodos en los barrios, inclusive en los conjuntos residenciales. Por ejemplo, abrir un colegio hoy en día o sea, bueno, antes era difícil, hoy en día es aún más difícil. Si tú quieres cumplir con todos los requerimientos que te exige una Secretaría de Educación, arrancar es muy difícil, o sea, porque tienes las instalaciones, el personal, porque además tienes que tener un equipo administrativo que responde, porque el equipo administrativo no está trabajando para los estudiantes, está trabajando para la DIAN, está trabajando para los requerimientos, está trabajando para la Secretaría de Educación, uno se la pasa, el rector al final de cuentas termina siendo un gerente administrativo y no un director de un proyecto pedagógico, ¿no? Entonces imagínate ¿cómo se dice? Estos conjuntos residenciales que tienen cancha de fútbol, salones comunales, baños públicos, el no sé qué, tienen todas las instalaciones que pediría una Secretaría de Educación para tener un colegio. Así Y es. se la pasan vacíos todo el día. Y los niños llegan en la tarde, ¿no? Y todo el día, todas esas instalaciones vacías. Entonces, en términos de ecología y de huella de carbono, o sea, construimos todo eso para que esté vacío todo el día, no tiene sentido. Fuera de eso, los niños viajan 2 horas o una hora en un bus, cuando podrían estar en sus casas, ir a almorzar en sus casas, estar con los niños del barrio, generar cohesión, generar enraizamiento y desplazarse al colegio a ampliar su círculo social, ¿no es cierto? Y a tener unas experiencias técnicas más específicas, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo visiono de aquí a, no sé, o sea, puede ser ya, si lo queremos. Entonces, eso es como parte ya personalmente, ahí le estoy dando ideas a un poco de gente, pero y ojalá las cojan, porque el futuro de esta civilización no está en expandir las urbes. Por eso yo digo, yo vivo en el monte desde hace 7 años y donde ni siquiera llega un carro, no llega una moto, donde somos autosuficientes, no somos sostenibles a nivel alimentario, porque es un trabajo muy fuerte. Uno es cuando se da cuenta de lo que requiere la energía, el esfuerzo que requiere generar la comida y, digamos, la coherencia con respecto a lo que implica tener algo, comprar algo, llevarlo hasta allá y que entender que nuestra civilización existe y funciona gracias al petróleo, que puede multiplicar por 1000 el esfuerzo de un hombre, por 3.000 pesos o 4.000 pesos que valga un galón. Entonces no valoramos realmente digamos, el esfuerzo real que uno necesita para poder sobrevivir en este planeta y esta armonía con el entorno. Entonces eso es como parte como de mi experiencia que quiero traer ahora, pues que traigo ahora a FASE y que está en los planes, y obviamente mejorar la comunicación para que FASE sea conocido a, a nivel, así, a un contexto mediático, un contexto un poco más global que, que Tenjo, Cúcuta y Armenia, que es en este momento, y bueno, y Palomino, donde estamos nosotros, donde tenemos este proyecto educativo con niños cogis y arhuacos. Y pues mi familia. Hermoso esos proyectos que tiene FASE. También tienes razón. Todo este concepto que das FASE es muy aplicable en homeschooling
Y el homeschooling se puede dar en todas las comunidades, como para, en este momento que Mm, estamos en esta etapa de pertenecer a un lugar, ¿cierto? Enraizarse ujú, en él sí, y volver a las raíces para poder expandirse. Me gusta mucho. sí, y generarlas. Y general. Mm, Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta invitación. Para todos los que sigan escuchando, te con recomiendo el todo pase gusto. VIP para que puedas ver todas las ponencias con detenimiento y disfrutar de los bonos adicionales que el pase incluye. Por ahora, te invito a que sigas a Juan Carlos y a la Fundación FASE en sus redes sociales, que las encuentras aquí abajo, y que nos dejes tus comentarios. Juan Carlos, te dejo este último minuto para que te despidas. Bueno, Ana Cristina, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de fase, de compartir mi experiencia como, como fruto de una educación diferente y que al no ser un experto en educación como tal pueda participar en este espacio y poder compartir desde la experiencia y del conocimiento que me ha dado todo este proceso, una visión del mundo diferente, una visión fase en el amor para el desarrollo personal del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, familia, por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima ponencia y te deseo un resto de día lleno de sentido. Y recuerda que en Vocatio se experimenta la vida plenamente. Chao. Chao.